Estamos en contacto con la senadora Sandra Lasso, acá desde Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires y desde la radio Frecuencia 808 de Salinas. Sandra, te estamos interrumpiendo en tu labor parlamentaria, así que vamos a ser cortitos. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, un gusto como siempre conversar contigo y fundamentalmente tener este contacto con la vasta audiencia. Sandra, contanos un poquito cómo viene la interna de esta comisión para la elección de los directores del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Bueno, esta comisión que ya está, digamos, entrando en la etapa final de cara a lo que va a ser la Asamblea General el 1 de agosto, lo que ha hecho es analizar no solamente los currículos de los postulantes, en este caso se hizo un exhaustivo análisis de cada uno de los 27 postulantes, se atendió de alguna manera lo que viene como información de los diferentes ámbitos que analizan las incompatibilidades. En algunos casos hemos tenido alguna discordancia con algunas de las incompatibilidades que se planteaban fundamentalmente desde la Oficina Nacional de Servicio Civil, lo hemos planteado, hemos tenido de alguna manera la colaboración, la cooperación de toda la comisión, en que bueno, habían algunos datos que eran bastante contradictorios, se volvió a analizar, estamos en esa etapa para el pasaje de estos nombres a la Asamblea General. Y quiero decir que en ese análisis que nosotros hacíamos como integrantes de la bancada del Frente Amplio en esa comisión, tuvimos algunas salvedades porque entendimos que algunos de los nombres que estaban sugiriéndose en la totalidad para pasar a la Asamblea no cumplían con los requisitos fundamentalmente del artículo 45, ¿verdad?, de esta ley, que habla sobre, tiene una parte que es muy subjetiva, que es la parte de tener una connotada, digamos, ética, habla de la moral, de la ética, eso puede llegar a ser subjetivo. Nosotros estábamos planteando lo que tiene que ver fundamentalmente con la experiencia, con la formación, la capacitación en materia amplia de derechos humanos, porque estamos hablando de una institución que es un elemento que tiene un resorte parlamentario, pero que además analiza, observa, monitorea el cumplimiento del Estado. Es como el Estado observando al Estado en materia de derechos humanos. Es algo muy delicado y nos parece que hay una cuestión que tiene que ver fundamentalmente con la experiencia, con la capacitación y con algo fundamental, que es el aval de las organizaciones de la sociedad civil que justamente trabajan por los derechos humanos. Entonces nos parecía que ese currículo tenía que estar muy avalado desde ese lugar, y es así que el Frente Amplio decidió que de alguna manera promueve aquellos nombres que vienen con el aval de las organizaciones sociales que trabajan en la materia. Últimamente está apareciendo una fuerte politización en cuanto a la elección, que esto ya se había dado en instancias anteriores. ¿Cómo lo analizás? Yo he tratado de separarme siempre de ese concepto del famoso 4-1 que se menciona muchas veces en los medios de prensa, primero porque estaríamos pasando por encima de esa creación que es la ley, ¿verdad? La ley habla justamente de una institución que tiene independencia técnica, que tiene independencia político-partidaria, si se quiere, porque obviamente que sí hablamos de materia política, yo diría que de alto nivel, cuando hablamos de una institución que observa desde el Estado al propio Estado en esta materia. Entonces, siempre he tratado de separarme de ese concepto político, porque además encierra un concepto que hoy está como muy naturalizado, que es el concepto de la repartija desde el punto de vista político. Y yo me separo, el Frente Amplio se separa totalmente de este concepto. Aquí
desde el punto de vista de las organizaciones sociales, pero también desde el punto de vista de lo que han sido estas propuestas. Nosotros estamos justamente analizando desde ese lugar, desde el lugar de la experiencia, desde el lugar del trabajo en las organizaciones y desde el lugar también de que las organizaciones que promuevan sean las que integran el listado, que es un listado muy amplio, de organizaciones sociales que están en condiciones de hacerlo, ¿verdad? Porque, a ver, en el mundo de la organización civil hay de todo. Hay un listado que son aquellas que están avaladas, y bueno, en base a eso nosotros nos manejamos, pero sí reconozco que en todo momento ha estado ese fantasma, digamos, de lo que es el 4-1, la negociación política. ¿Qué es negociación? Cada paso que damos desde que ingresamos al ámbito político, estamos hablando de negociación, pero la negociación yo la separo absolutamente del concepto, yo diría, hasta chabacano, ¿sí? De la repartija. No es lo mismo. Por eso la necesidad de profundizar desde el punto de vista de qué necesitamos en la propia institución para que justamente se pueda llevar a cabo una tarea tan delicada como es la tarea de monitorear lo que sucede en el Estado. Y bueno, en base a ese artículo fundamentalmente, fíjate que cuando nosotros entrevistábamos a los postulantes, nos basábamos en 4 o 5 postulados que estaban en las recomendaciones o en los antecedentes y que tenían que ver con la motivación, a ver qué nos motiva a postularnos para una institución de este porte, qué conocimiento había sobre en materia de derechos humanos a nivel internacional, los convenios, los principios de París, todo aquello a lo que adhiere la institución, qué conocimiento había del trabajo de la propia institución de derechos humanos en nuestro país. Y bueno, todo eso en algunos casos se dio muy prolijamente, por decirlo de alguna manera, en la presentación de 15 minutos de cada uno de los postulantes, y en otros directamente no se cumplió. Por eso entendíamos que no todos debían pasar a esta plana y por eso firmamos con salvedades el pasaje de estas personas a la Asamblea General. Pero bueno, vendrán otras instancias. Nosotros entendemos que en esta primera instancia para nosotros pesa mucho eso que dice el artículo 45 de cuáles serían las condiciones que debe tener quien de alguna manera sea parte de esta institución. Sandra, te agradezco muchísimo estos minutos. Estamos transmitiendo para Radio Frecuencia 808 de Salinas y Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires en el programa de Fogón es Fogón. Estuvimos con Sandra Lasso. Un beso y buena jornada, Muchas gracias, seguimos en la tarea entonces. Un abrazo grande para todos.